La historia en el Perú o en cualquier otra parte es una herramienta increíble para entender el mundo, para entender quiénes somos, de dónde venimos, por qué vivimos como vivimos, cómo hemos vivido en el pasado, y eso también nos ayuda a entender todas las posibilidades que tenemos para el futuro. En el Perú es un país donde la historia se piensa que solamente sirve para enseñar en el colegio o para aprender de vez en cuando, pero no, la historia es una herramienta para pensar críticamente el mundo. Los estados americanos se crean en base a una crisis en el Imperio de España. La crisis es la invasión napoleónica a la península, pero ese es el momento de estallido. Se crean también en un proceso de cambio que comienza en el siglo XVIII, luego en el siglo XIX, donde hay un cambio en la idea de la soberanía. ¿Quién tiene derecho a gobernar y por qué? Y es en ese contexto en que se van a dar unos conflictos entre diferentes espacios regionales y de ahí van a emerger las diferentes naciones. La ciudad es la base política más importante en las Américas españolas, porque desde el inicio del periodo colonial, la ciudad va a ser el espacio de gobernanza donde van a existir las estructuras más importantes de la localidad. Y entonces, a partir de las guerras de independencia, se va a reclamar esta soberanía para esas mismas ciudades y va a ser por eso en que va a haber conflicto entre las diferentes élites de estas ciudades unas con otras, y va a ser en base a ellas que se van a formar los diferentes estados. Bolívar estaba convencido que América hispana debía unirse como lo habían hecho los Estados Unidos, y la confederación que él plantea de las naciones que él ha liberado la piensa como una respuesta donde diferentes unidades van a trabajar como una confederación, donde va a estar Colombia, va a estar Perú y va a estar Bolivia. Y piensa que eso se puede hacer a través de una constitución, que es la Constitución Boliviana de 1826, también conocida como la Constitución Vitalicia, porque iba a tener un presidente de por vida. ¿Por qué fracasa? Porque estas identidades de cada una de estas naciones ya se está formando y no encuentran la posibilidad ni el deseo de dejar de lado esa autonomía. Pero también fracasa porque el espacio geográfico es tan extenso y está atravesado por los Andes y las comunicaciones son tan difíciles que es muy imposible realmente pensar en una unidad como lo fue, digamos, los Estados Unidos o Brasil, que tienen en las costas del Atlántico una serie de conexiones que no existen en los Andes. El ejército es, digamos, la institución base del Estado peruano. El ejército se va a formar y se va a profesionalizar a partir de la Revolución de Tupac Amaru, pero más durante la independencia. Y va a ser esta generación de hombres que se van a enrolar, algunos muy jóvenes, que se van a encargar luego de formar la nación. Pienso en personas como Agustín Gamarra, Ramón Castilla, Andrés de Santa Cruz, pero muchos otros. El último presidente peruano que es veterano de la batalla de Ayacucho es Juan Antonio Pezet, que combatió con 15 años y llegó a ser presidente del Perú en la década del 60. Es decir, el impacto generacional que tiene la participación primero en las guerras de independencia y luego en las guerras civiles va a ser muy extensa. Actualmente estoy escribiendo un libro sobre los años de Ramón Castilla. Esa es una investigación que yo hice durante mi periodo doctoral y que recién ahora la estoy creando para hacer un libro especial para el Instituto de Estudios Peruanos en su colección mínimo. Pero también he concluido un trabajo justamente sobre el ejército y la creación del Estado en el Perú en base a más de 1000 casos de personas que fueron oficiales y suboficiales del ejército entre 1800 y 1860 y muestro con mucho detalle cómo el ejército es la base del Estado peruano.
El siglo XIX tiene una gran riqueza. Tenemos los trabajos de mi colega Carlos Contreras en Historia Económica, Francisco Quirós tiene trabajos extraordinarios, uno sobre todo los artesanos en 1858 que se rebelan en el Callao, los trabajos de Íñigo García Brais también sobre los artesanos en el siglo XIX tienen una riqueza muy grande. Hay muchísimos trabajos que recomendar.